Creo que todavía hay un sector de la política que no ha tomado dimensión de lo que podría haber sucedido si ese tiro era certero. Creo que si alguien nos repudia, si alguien nos rechaza, si alguien no hace lo que tiene que hacer es porque lo está validando o porque lo está aceptando. Porque lo contrario o lo opuesto al rechazo es la aceptación. O nos gobiernan como se custodian, con un altísimo nivel de berretismo. Que no aprovechen esta oportunidad, esta situación y este momento para intentar amedrentar a la oposición, al periodismo independiente. Tomar a la reflexión de por qué somos dirigentes y por qué nos afiliamos muchos muy temprano en nuestra edad a un partido político, porque creemos en los debates de ideas. La presidenta del PRO, Bullrich, piensa de una forma y otros piensan de otra forma. Unos no quieren repudiar el hecho porque no quieren solidarizarse con Cristina. Bueno, esto fue lo que pasó. Por eso no están hoy acá. Ante la gravedad de los hechos, es decir, digamos, ante la gravedad de lo que le sucedió a la vicepresidenta, el presidente responde generando una extrema politización y una extrema radicalización y generando y diciendo yo ya sé quiénes son los culpables. Si la seguridad hubiese sido una política de Estado en vez de hacer una pelea o cargarla de ideología, no sé, alguno podría pensar que si estaban las vallas no pasaba eso. ¿Les puede gustar o no la vicepresidenta o representarlos o no? Pero si hay alguien que ha debatido y luchado a través del voto popular sus ideas, es la vicepresidenta de la Nación. Es necesario para el país esto que está pidiendo el Poder Ejecutivo, el diálogo. Diálogo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales aquí por la televisión pública. El informe que acabamos de ver, claro, buscaba de estas últimas horas, de hoy mismo y algunas horitas de ayer, reflejar cuál sigue siendo la palabra política o en qué carriles va la discusión política después de lo que hoy cumple una semana exactamente y más o menos a esta hora, ¿no es cierto? El atentado contra la vida de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Dos cosas que rápidamente llaman la atención. Primero, y esto no es nuevo, esto ya se ha convertido en uso y costumbre. Hay sectores que eligen el debate institucional en instituciones de la democracia, como es el Congreso Nacional, y otros que prefieren llevar el debate político a los medios de comunicación. No deja de llamarme la atención que eso se venga profundizando y casi volviendo una cuestión ya sentenciada, digamos, ¿no? Y el otro elemento que también en una jornada como hoy me llama mucho la atención es que hay algunos republicanos que les cuesta mucho menos vanagloriar una monarquía que repudiar como corresponde el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación. ¿Nos sorprende? Diría el sticker, no nos sorprende. A ver, la gran pregunta, Pablo, y vos lo decías hoy en la charla de preproducción, ¿no? Es, bueno, ¿qué hacemos de acá a futuro? Claro. Porque ya se habla de un llamado a una mesa de diálogo, hay una misa estipulada para el día sábado en Luján. La pregunta es, ¿quiénes van a ir? ¿A quiénes están convocando? Está ya sentado en el estudio de Desiguales el diputado Eduardo Valdés. Bueno, con él vamos a hablar de esto. ¿Qué consensos tienen que venir a partir de ahora? Porque hay cierto sector de la política, y hoy lo mencionaba muy bien el colega Marcelo Falac, que está mirando el mercado electoral. Es decir, no solamente hay un mercado de números y de poder económico, hay un mercado electoral, hay un mercado de votos de cara a 2023 al cual se mira como si fuese una planilla de Excel con números de encuestas muchas veces y se olvidan que en todo caso luego hay que gobernar, ¿eh? ¿Qué le puede esperar al gobierno que venga con una Argentina como la que tenemos hoy? Fácil no va a estar para ninguno. Por la situación económica, por la situación social y sin ninguna duda por la situación de violencia que hay hoy en la Argentina. Sobre todas las cosas porque se tienen que tomar decisiones realmente muy complejas. Y algunas son estructurales en un mundo que cambió, que está puesto patas para arriba. Ahora lo vamos a charlar con Flor Barragán. Se tienen que tomar decisiones realmente profundas, algunas de ellas estructurales.
Y parece muy difícil si el centro de esas discusiones no es un argumento de qué es lo que más le conviene al futuro de la Argentina, sino a ver cuánta fuerza le haga una fuerza política determinada, de qué manera me opongo y cómo a partir de ahí construyo legitimidad en la gente. No alrededor, insisto, de decisiones que se tienen que tomar en función de un montón de problemas que tiene la gente para resolver de su vida cotidiana. Vamos con nuestros Dale. compañeros porque hoy tenemos de todo. Está Nico, está Néstor, está Flor. En un ratito, Flor, ¿de qué hablamos? Sí, vamos a hablar, nos vamos a ir a Inglaterra, pero no voy a hablar de la reina. No, por favor. Ya de repente parecía que era la presidenta argentina, la reina. Le decían Lilibet, Sí. como si la conocían de toda la vida. Yo insisto, mucho republicano con mucha ganas de tener una reina, ¿no? Hemos visto en las últimas horas. Sí, Néstor, mucha sobre todo, mira la cara de Néstor. Una muestra de De ganas de cipayo. tener una reina. Una muestra de cipallismo difícilmente comprensible. Alguien lo tenía que decir. Sí. Disculpa por el Gracias, anacronismo. Néstor. Si viene con el PBI del Reino Unido, me parece ¿Comprás? Mirá que ellos viven como Así, viven porque nosotros vivimos como vivimos. Ya sé. No te olvides. Bueno, lo que les voy a contar es, primera medida de la nueva primera ministra que tiene el Reino Unido, primera ministra conservadora. ¿Qué creen que fue? ¿Baja de impuestos o intervencionismo estatal? Debería ser baja de impuestos siendo conservadora. Bueno, les voy a estar contando una medida muy fuerte para el mercado energético y cómo esto se conecta con la Argentina en esta crisis energética global. Gracias, Flor. En un ratito nada más ya está Eduardo Valdés Sí. para charlar con nosotros. Bueno, Néstor, novedades de la causa que hoy cumple exactamente una semana Una del semana hecho, ¿no? a esta hora. Sí. ¿Viste cuando tirás fuegos artificiales, bombas de estruendo que parece que estuvieran bombardeando y en realidad solo están haciendo ruido? Bueno, algo más o menos parecido está pasando por estas horas. Porque hay, es cierto, un abanico muy grande de líneas de investigación que se están explorando, pero en concreto todavía no han conseguido sacar una sola nuez pese a todo el ruido que se ha hecho. ¿Por qué digo esto? Porque hay una línea, recién la colega Rosario Ayerrí en otro medio tuiteaba que hay una línea de investigación que conduce a este albañil de pelo azul que apareció en algunos medios presentándose como la ex pareja De Brenda Uliarte. Exactamente. Bueno, lo chequeé brevemente hace un momento y lo que me dicen, che, este pibe ya declaró esta madrugada, le allanamos la casa, le encontramos cosas en la casa y no tenemos más información que esa. Sin embargo, hay una punta que dice que podría haber estado en el momento en que se produjo hace una semana el ataque en las inmediaciones, lo están investigando. La otra cuestión central que están investigando, a esta altura ya no queda ninguna duda que hay una organización, no se sabe si pequeña o no tan pequeña, detrás del ataque. Néstor, ¿qué son esas imágenes que estamos viendo de un McDonald's, de una casa de comidas rápidas? Bueno, esto surgió hoy a la mañana a partir de unas cámaras de seguridad en una hamburguesería en Quilmes. Allí estuvieron a eso de las 4 de la tarde del jueves pasado comiendo algo Sabac Montiel y Brenda Uliarte. Ahí lo que se ve en una cámara de seguridad es que una mujer deja caer o tira al piso un papelito. Y que en ese papel lo recoge luego la pareja, lo leen, se lo pasan y termina en la basura. Entonces la especulación era, bueno, en ese papel estaba la orden cifrada de cómo cometer el ataque contra Cristina. La verdad es que ese papel nunca se recuperó. ¿Están buscando identificar a la mujer que tiró el papel? Sí, claro. Han pedido cámaras de seguridad, han pedido cámaras de seguridad de días anteriores, le han preguntado en una investigación de campo a los mozos si la conocían, si era habitué. Hasta ahora esa línea no arrojó nada y no hay nada que indique que en ese papelito había la orden de, bueno, vamos por acá para matar a Cristina, o decía 1.200 pesos por una hamburguesa Big Mac. Claro. No hay nada que indique qué es lo que está pasando por allí. La otra cuestión importante es que ayer contábamos que volvieron a allanar la casa en la que vivía con su pareja en el último tiempo, Sabac Montiel. Sí. Encontraron un disco rígido y encontraron otros dispositivos, algún pendrive de almacenamiento. Los van a revisar, los va a revisar la PSA. Hasta ahora no hay más que eso. Me quedo de lo que decís, Néstor, con dos cosas. Primero, hay muchas líneas de investigación y cada vez que aparece un elemento, se analiza profundamente, se busca el entorno, se revisan las cámaras, se hace ese trabajo de campo que vos decías. Eso no quiere decir necesariamente que todo eso esté probado. No, claro. Importante conocerlo, pero cuidado con sentenciar que hay o un tercer participante o que en ese papelito había una instrucción sobre cómo abordar a Cristina Fernández de Kirchner. Ese es un punto. Y el otro punto, que me parece que vos lo trabajás con mucha responsabilidad. Ayer Juan Cabandier nos dijo algo
o nos advirtió sobre algo interesante. Dice, me preocupa que ya estemos hablando de la banda de los copitos de nieve, que todo se traduzca en una narrativa muy telenovelesca y que nos corra, que nos lleve más al mundo del espectáculo policial que de la gravedad de lo que estamos hablando. Son cosas que le estoy prestando atención a partir de ahora. Lo más importante es la cautela, hasta tanto Claro. no haya información concreta. Hoy a la mañana surgió de nuevo la versión de la afiliación filonazi o de ultraderecha de algunos de un grupo al que pertenecía Brenda. Sí. Es cierto que eso existe, es cierto que había en las redes sociales un posteo de ella en un episodio ocurrido el 18 de agosto frente a la Casa de Gobierno, donde tiraron algunas bengalas y algunos huevos. Tan cierto como que no hay una línea que vincule a ese episodio y a ese grupo que se conoce como Revolución Federal con la organización del atentado contra Cristina. Esto significa que no fueron ellos, no, de ninguna manera. Al menos hasta ahora. Exactamente, no hay una línea que vincule, que linkee directamente ese episodio con el ataque. Ojalá todos esos grupos neonazis, filonazis, fascistas, se los empiece a investigar, ¿no? Deben tener terminales interesantes, me imagino yo, de financiamiento o de distinto tipo de contactos. Ojalá que no quede ahí la investigación nomás. Ahora, toda esta parte es la pata judicial, digamos, ¿no? Del hecho. Ahora, las consecuencias políticas, Nico, siguen ahora en torno a, bueno, una reunión con la oposición, un llamado al diálogo. ¿Va a ocurrir o no va a ocurrir? Ayer contamos que desde el Ministerio del Interior habían deslizado la información, ese nuevo mecanismo del off the record, que no está en off the record, que se estaba convocando a sectores de la oposición, no decía literalmente oposición, pero sabíamos que era la oposición, para tratar de gestar algún tipo de acuerdo, alguna reunión, una foto. Aquí hay que pensar en dos instancias. Una es el sábado, que es a las 13 horas, hay una misa convocada por Leonardo Boto, el intendente de Luján. Bueno, pasate, y la otra... Tranquilo, pasate por la cámara tranquilo, Caruso. Puede ser No, que pero ¿qué va a hacer? tampoco se está perdiendo, lo que estaba perdiendo era esto, tampoco no hay Sí. más que esto, ¿no? Decía, y la segunda instancia es algo para lo que también trabaja el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, que es algo más político, una foto que exceda el marco de la misa de Luján. Ayer decíamos que hicieron un tubo de ensayo y ese tubo de ensayo traía un reactivo. El reactivo lo vimos ayer mismo. Mario Negri, presidente del bloque de la UCR, Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO, dejando muy claro que no tenían ningún interés en hacerlo. Hoy se sumaron otras voces, los Fernando Iglesias, los Mónica Frade, como células más que, si bien tienen representación, porque son diputados y diputadas, Sí, claro. si tuviesen en política la representación que tienen en redes sociales o en medios de comunicación, serían los herederos de la reina de Inglaterra. Pero no la tienen. Ahora, ¿qué es lo que hizo hoy Eduardo Guado de Pedro? En realidad, en las últimas horas se comunicó personalmente con dos personas. Uno es el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, presidente de la UCR además, y el otro es Facundo Manes, para ver si vía ellos podía llegar a algún tipo de, algún puente de razonabilidad para encontrar algún tipo de diálogo. A los dos les pidió o los convocó a la misa de Luján del día sábado. Tuvo dos respuestas distintas. Facundo Manes le dijo, no puedo ir, el sábado tengo una actividad en Tierra del Fuego, y además Facundo Manes no tiene una representatividad, digamos, no es presidente de un bloque, no es que levanta así y dice, tiene 40 atrás que lo siguen. Sí, Gerardo Morales. Gerardo Morales lo que le dijo es que él no puede tomar ninguna decisión, mucho menos aceptar una convocatoria de esta magnitud por el impacto político que tendría, sin consultarlo antes con la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, algo que hasta ahora, hasta donde yo sé, esa consulta no se dio. Ahora, en las últimas horas hablaron dos figuras importantes sobre esta convocatoria. Uno es Mario Negri, que lo hizo en un canal de televisión. La otra es Patricia Bullrich, una voz que hasta acá no conocíamos. Y quieren saber si les parece copada la idea de reunirse con el Frente de Todos o no. Creo que sé la respuesta, Creo pero que ¿lo la podemos respuesta verla? no los va a sorprender. A ver. Lo llama mañana a Guado de Pedro, lo llama ahora, en 5 Si minutos. me habla por teléfono lo atiendo, obviamente. Negri, lo llamo, ¿qué tal, Negri? ¿Cómo te va? Escúchame, nos juntamos para ver cómo hacemos para Sí, parar no. con esta crispación. Sí, ¿Qué le responde? No sé, trataría de ensayarte algo para ayudarte en el programa. Le diría, mirá, no es un problema de un bar esto. Hace 48 horas escribí un Twitter donde prácticamente nos prende fuego a todo. Entonces, si vos tenés una actitud y te retractás, decís, miren, yo la verdad que me equivoqué. ¿A dónde nos convocan? ¿A decirnos, siéntense en el banquillo de los acusados? ¿Esa es la convocatoria de un diálogo? Tienen esta ideología de pensar que el que piensa distinto lo convierten de adversario en enemigo
y además lo categorizan como responsable del atentado. No hay diálogo posible, sí. Y tendrían que pedir disculpas por todo lo que dijeron desde el primer momento en que sucedió lo que sucedió. Bueno. Esto es maravilloso. Saben que yo no soy muy fan de la editorialización. Ahora, que haya dirigentes políticos que utilicen la palabra ideología para denostar, a mí al día de hoy me sigue resultando Bueno, pero hoy directamente muy decían, llamativo. no politicemos el Congreso. Novedades sí. Bueno, Va a ser uso político igual, de los dice autores uso político partidario del Congreso, Sí, pero sí. de los autores de este paro es político, ¿no? Sí, claro, menos mal. Pero cuesta diferenciar Si no- eso, se refieren a lo partidario más que a lo... Exactamente, esa es la trampa de denostar la política como herramienta, Claro. de transformar lo Que entre otras partidario, cosas trae a situaciones... borrar de- el límite entre lo partidario y lo político. Sí. Es una estrategia que se viene usando desde hace como 100 años más o menos. Más o menos. Un par de novedades del día de hoy. Le llegaron cartas a Patricia Bullrich como presidenta del PRO y a Cristian Ritondo como presidente del bloque del PRO para que entre los dos obliguen o hagan... manifiesten de algún tipo, hagan alguna manifestación pública respecto a las declaraciones, propuestas, incentivos que tiene el diputado Francisco Sánchez. A favor de la pena de muerte, recordemos Muy siempre nefasto, una esto. persona que había considerado públicamente que las personas que sean condenadas a delitos similares como por los cuales está siendo juzgada la vicepresidenta, en caso de ser declaradas culpables les correspondería la pena de muerte. Hoy hizo un ensayo se ve que a partir de estas dos cartas, un ensayo de retracto diciendo, me retracto, no voy a poner eso en mi proyecto, con lo cual mintió. Gracias. Por lo cual mintió, porque en realidad su proyecto nunca incluía eso, porque vos no podés incluir en un proyecto de ley una pena de muerte, la incorporación de la pena de muerte al Código Penal, básicamente porque estás violando la Constitución que tiene tratados internacionales con rango constitucional, por lo cual es una pantomima más mediática que otra cosa. Lo que sí mantiene es el proyecto, por lo cual él pretende que se consideren como delitos de traición a la patria, hechos de corrupción, lo cual también es una aberración, pero por lo menos alguien que haya leído Por lo menos no mata a alguien, y por ¿no? lo menos leyó el preámbulo Sí. de la Constitución. Gracias, Nico. Nos da Nico Fiorentino un buen contexto Sí, para ir a la charla con nos da un Eduardo pie. Valdés, Nos da un pase. que ya nos está esperando, el link de Desiguales. Eduardo, ¿Cómo ¿qué tal? va? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien. Bueno, varias cosas. Primero, ¿en qué punto estamos en la posibilidad, a tu criterio y con lo que venís trabajando, en la posibilidad de que haya una escena compartida de repudio a este tipo de violencia entre oficialismo y oposición? Bueno, yo les digo que los otros días en la Cámara de Diputados lo hubo. O sea, hubo una votación que se votó la declaración repudiando el atentado que sufrió la vicepresidenta. Independientemente, porque eso es interesante. Una cosa es cómo nos comportamos y otra es lo que hacemos. Ellos se comportaron como si no fuera que habían aprobado esto. Pero lo cierto es que dieron quórum, votaron y después se fueron. Condicionando mucho lo que efectivamente iban a aceptar y además adelantando los términos, ¿no? Primero, Sí, primero se digo- vota y después se debate. Claro, pero entiendo que lo que vos decís es, en realidad estuvieron, en realidad votaron, en realidad repudiaron, pero para la tribuna, si se quiere, Pero porque hay que hacer otra cosa. Hay un comportamiento mediático y otro es el comportamiento concreto, político, con efectos. Bueno, yo avisoro, pido que nos comportemos mediáticamente como nos comportamos parlamentariamente. Ahora- Porque a los efectos parlamentarios Sí. hubo una declaración que fue votada en acuerdo entre la oposición y el oficialismo, la abstención de la izquierda, que plantea que lo que sufrió Cristina Fernández de Kirchner fue un atentado. Lo mismo que condenó el Papa Francisco, lo mismo que condenó el secretario de Estado Blinken, los legisladores presidentes de bloque de la Cámara de Diputados del Congreso de Estados Unidos, tanto demócrata como republicano. Lo que pasa que en algunos lugares la declaración de Amalia Granata
pesa más que todo esto que estoy contando. Que se tuvo que retractar, hacemos un paréntesis, en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe por pedido justamente de otros bloques. Pidió disculpas, entiendo, en ese caso, porque si no pedían la expulsión directamente Hay algo del que me cuerpo. llama la atención, Eduardo. Entiendo el pedido y lo tenés que hacer por quien representás, pero no es de ahora, es de hace mucho tiempo que en vez de elegir el Congreso como lugar del debate, se eligen los estudios de televisión, como si la política construyera desde ahí ahora, ¿no? Bueno, pero no son todos así. Yo prefiero, si quieren vengo el lunes, el martes, tengo mucha expectativa que en esta misa que va a haber en Luján por la paz por la paz social y la fraternidad, que van a acudir figuras importantes del oficialismo y de la oposición. ¿Eso es intuición, esperanza o información? Una mezcla de todo. Una mezcla Bueno, de porque como decía Nico, ya hay un par que Pero, dijeron que no van a estar. Viste que esto es hasta el final. La Sí. fe mueve montañas igual. No, Ahora, no. Los que dijeron que no van a estar, no van a estar. no van a estar. Ahora, Eduardo, en una mesa de diálogo, de discusión, ¿qué actores tienen que estar hoy por hoy? ¿Quiénes crees que son los que verdaderamente pueden sentar las bases de un acuerdo político en Argentina? Yo creo que los máximos dirigentes políticos de Juntos por el Cambio, con el oficialismo, pero también los dueños de medios de comunicación. Miren, yo he dicho públicamente... ¿Los dueños de medios? Sin duda. ¿En una reunión para articular? Sí, señor. Yo he dicho, bueno, a ver, yo saqué un tuit antes de ayer, donde repudié una actitud de un periodista de TN, Lobo, que hablaba de que este hecho no hubiera existido, De un supuesto ataque. un supuesto ataque, pero también ahí dije que yo sueño con que Héctor Mañeto la llame a Cristina Fernández de Kirchner a su celular y le repudie el atentado del que fue objeto. Pero eso no le está Yo dando... busco diálogo. Yo entiendo el punto, es muy realista, pero no le da atribuciones políticas a alguien que nunca bueno, fue está bien. votado Pero para entrar en esa en la esa charla. Argentina, yo no estoy diciendo que se sienten en la mesa de la política. Simplemente dije que hay que empezar a escucharnos un poco más. No es lo mismo que oírnos, escucharnos. Cuando hablas de medios de comunicación te referís no solo al Grupo Concretamente a Clarín. los dueños del diario del Grupo Clarín, del Grupo La Nación. Concretamente, yo creo que en algún momento también la mediatización América, de la Grupo política Indalo. tiene que ver... ¿Cómo? Grupo América, Grupo Indalo, pienso en otros medios de comunicación. Bueno, yo te estoy diciendo los que yo he escrito. Ujú. Sería bueno todos, no. Pero creo que todos tenemos que bajar un cambio. Yo creo que hay una cosa que se está retroalimentando, ¿no? Vos te comportás de una manera que no tiene rating cuando estás en el Parlamento y trabajás en lo que tenés que trabajar. Vos querés que salga una ley, buscas acuerdo con el otro porque la ley que tiene mi espacio político creemos que le va a servir a la sociedad. Alcohol cero, te pongo el ejemplo. Sí. Le interesa a oficialistas y opositores, se comportan de determinada manera. Ahora, cuando salen a los medios por ese mismo tema, se comportan de otra manera. Claro. Entonces, esto es lo que yo creo que, pero es porque la culpa de quién es, yo no sé, pero creo que en algún momento tenemos que bajar un cambio y hablar estas cosas, porque yo no quiero que le pase lo que le pasó a Cristina, ni al más lejano de mis opositores o al dueño de cualquier medio que exista en la Argentina. Yo voy a decir una cosa, felicito al presidente de la Nación de haber tomado la decisión de decretar un feriado al día siguiente que sucedió esto y que a su vez hubiera una convocatoria a la Plaza de Mayo. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner, muchísimos, multitudinarios, estaban indignados, sorprendidos, con afectos encontrados. Y gracias a que hubo una canalización
del encuentro post el hecho traumático, pudo resolverse esa situación sin ninguna canalización violenta. Así que contuvo esa movilización, ese feriado, contuvieron la posible reacción violenta. Y eso lo sabían los opositores. Y sin embargo, en los medios de comunicación, dijeron otra cosa. ¿Qué le criticaron al presidente? Justo la decisión más sabia que había tomado, que es, en un momento de conmoción interna, frenar un cambio, que la sociedad reflexione y ojalá podamos, yo sinceramente arriesgo que muchos de los que ustedes estuvieron nombrando son democráticos y una cosa es lo mediático y otra cosa es lo que ellos sienten en su intimidad. ¿Nico? Eduardo, vos sos la envidia de casi todos los periodistas porque te atiende el teléfono la vicepresidenta y te atiende el teléfono el Papa. Ellos dos no lo metamos al Papa. Ellos dos hablaron el viernes, el Papa Francisco se comunicó con la vicepresidenta, lo llamó el día posterior al atentado y el sábado hay una misa convocada en la Basílica de Luján. ¿La misa convocada para el sábado en la Basílica de Luján tiene algo que ver con el llamado que hubo entre la vicepresidenta y el Papa? La verdad que no lo sé. A mí sí te quiero decir que me llenó de orgullo ese diálogo, pero también la nota que escribe el Observatorio Romano, que no es común, donde narra lo que pasa en la Argentina y concretamente habla de un atentado. Eso sucede al día siguiente. Está en italiano, yo lo repartí por algunos lugares. ¿Puedes explicarnos qué es? ¿Puedes explicarnos que se metan en la política local de un país el diario del Vaticano? Porque no es un diario que tiene agencias. O sea, normalmente lo que hace es interpretar los actos vaticanos. Han sucedido cosas. El embajador Argüello contaba ayer en un programa de televisión la sorpresa que tuvo cuando los dos jefes parlamentarios, republicanos y demócratas, de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se juntan a repudiar y a solidarizarse con la vicepresidenta argentina. Hablo de estos hechos porque el propio embajador Stanley fue uno de los primeros en... ¿Pero por qué le das tanto valor a eso? No digo que no lo tenga, pero ¿por qué lo traes tanto? Porque vos crees que esos países, tanto el Vaticano como Estados Unidos, que supongo que tienen mucha capacidad, o mucho más capacidad de información, de información de defensa, información de inteligencia, para calificar o no un atentado. Claro. Entonces, le doy esa importancia. Que mientras esto sucede a nivel internacional, Europa toda se solidarizó con Cristina Fernández de Kirchner y denunció que esto era un atentado. Pues sí, se lee... ¿Por qué en la Argentina les cuesta a muchos decir que esto fue un atentado? ¿Pero vos decís que queda mayoritariamente algún sector que no cree eso? Bueno, yo denuncié... Sacá esa expresión del colega de TN. Bueno, anoche veía distintos canales que seguían planteando dudas. Sí. Honestamente. Eduardo, intento entender tu optimismo respecto de estos puntos en común para encontrar comunes denominadores que acerquen a oposición, que todos bajemos un cambio, que acerquen a oposición con oficialismo. Y quiero reflexionar sobre el ejemplo de alcohol cero. Cuando se discute alcohol cero, no se discute un modelo de país que exporte materia primas o un modelo de país que se industrialice y exporte manufacturas. Se discute algo que tiene una connotación social. Ahí es posible encontrar comunes denominadores. No, bueno. Ahora, cuando se discute lo otro, no encuentro un puente que una. Ha habido acuerdos hace poco, de leyes importantes, la de la industria automotriz, que encontramos acuerdos. Carlos Heller es un experto de encontrar, por lo general, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Marcelo Casareto en la Comisión de Industria, que deben ser las comisiones que más han sancionado leyes
este año y fueron leyes de acuerdo, leyes importantes. De las que cambian la relación entre privilegios y distribución, pocas. Son las que más cuestan, pero tiene lógica eso. A veces da la sensación, Eduardo... ¿Cuál sería la de que cambian de privilegio que yo por ahí no estoy Bueno, por ejemplo, una reforma tributaria. O impuesto a las grandes fortunas. La asignación universal por hijo. Cualquier Bueno, tema se de votó impuesto a la... Sí. Pero no acompañaron. A las grandes fortunas. Pero, por ejemplo, una Pero reforma... dieron quórum. Pero, Eduardo, A veces, eso también significa cosas. Eduardo, esas leyes que vos decís tienen una particularidad y que para mí ahí reside la coincidencia con donde para mí hay un choque entre dos modelos. Son proyectos de ley que implican incentivos a sectores empresarios. La industria automotriz. No digo que esté mal, no digo que sea una mala política de Estado. Digo que me parece que es lógico que haya coincidencia ahí porque son sectores políticos a los que tu opositor político representa. Y también Ricardo Piñanelli, el ESMATA, está muy interesado en esa ley. Sí, que pero estamos no están en discusión esas leyes. Claro. Yo voy un poco más atrás. La sensación es que lo que está costando es encontrar una manera de construir capital político por parte del oficialismo en este momento para dar peleas sobre temas realmente muy cruciales y que del otro lado hay una ganancia con la no política, que hay una ganancia con que la política se discute en televisión. Eso es lo que parece siempre una balanza muy desequilibrada. Y uno puede pensar que a lo largo de todo este tiempo eso es lo que ha llevado a una desconfianza de la política respecto a un sector de la sociedad y a soluciones extremas. Y no pasa acá. Pasa, por lo menos en toda la política occidental en este momento. Bueno, esa polarización, esa inacción política para cierto tipo de leyes y los triunfos de las derechas. Esta política de... Yo creo que son dos cosas que yo no sé si todas son adaptables juntas a la Argentina. Sí es cierto que el triunfo de Donald Trump con esa política de supremacismo, con un Stevie Bannon que irrumpe y es la política de la estigmatización, que le da cabida mucho a lo que es el movimiento libertario en la Argentina, que corre mucho en el mundo, ¿no? Como que la derecha se fractura entre un sector no radicalizado y un sector que empieza a radicalizarse. Porque le reditúa, Eduardo. Bueno, claro que le reditúa. Bueno, porque en el medio suceden pandemias y en el medio suceden guerras. Entonces hay como un estado, diría Freud, de malestar en la cultura. Bueno, malestar en la sociedad. En el mundo hay un malestar social por lo que sucede. Nosotros estamos viendo todos los días por televisión las cosas que están sucediendo en el Reino Unido, nada más que con motivo de la guerra. Sí. ¿No? Los comportamientos de los países más poderosos en Alemania, que era lo que yo vi ayer, que sorteaban que te paguen la energía. Sí, en Inglaterra creo que fue eso, O en ¿no? Inglaterra. Afina un poquito más la pregunta. Entonces, quizá la clave, o lo que nos está faltando avisorar, es cómo hace aquello que quiere un debate político por ideas, cómo reconstruyen esa posibilidad cuando del otro lado tienen ganancia electoral planteando cosas por fuera del sistema. Bueno, yo no sé hasta de acá en adelante cuánto es la ganancia electoral. O sea, se ha tocado fondo. En Italia está por ganar la derecha la semana que viene, hablo de la Argentina. Hoy, en Italia no hubo un magnicidio o un intento de magnicidio como pasó en la Argentina. Entonces, creo que acá tocamos fondo. Por eso estamos hablando entre nosotros de cómo reconstruir la relación de la política después de esto. Bueno, yo imagino en eso, tengo esperanza, hablo con opositores que no sienten lo que mediáticamente se muestra de la oposición. Y tengo confianza, pues la política es persona a persona. Y vos podés, y yo creo que hay que, como digo, hablar, escucharnos, abrazar al otro cuando corresponde también. Entonces, sinceramente, les digo, si quieren vengan el lunes y rindo cuentas. Bueno, veremos qué ocurre entonces en esta misa, ¿no? Es que va a ocurrir el día sábado allí en la Basílica de Luján. No solo en la misa, van a pasar cosas.
Esperemos que no sea caótico. Lo único que pido, un fin de semana. No, por favor, al revés. Un fin de semana tranquilo. Al revés. Con la paz del Señor en la Argentina. Amén. No. No es obra del Señor, es obra de los humanos. Si aparece Mañeto en la misa, Pero, me caigo de espalda. Si la reunión entre oficialismo y oposición. Si la reunión entre oficialismo y oposición. Pero Eduardo, si la reunión entre oficialismo y oposición se da en Luján, en una misa, hay que creer que algo Dios hizo, ¿no? Digo, los que tienen fe, algo van. Vos principalmente, en algo tenés que confiar. Claro. Yo soy un hombre de fe, pero no le echo. Hay que trabajar mucho. No, sin duda. No es cuestión de que te lo haga otro. Gracias, Eduardo, por haber venido. como siempre. Gracias. Bueno, nos volvemos a la mesa Sí, porque vamos con Flor. Recién apareció el tema de Inglaterra y qué cosas se estaban debatiendo en el contexto de guerra, en el contexto de la necesidad de energía, por sobre todo, ¿no, Flor? Sí, yo en verdad quería hablar de la reina, pero me dijeron, lo máximo que te vamos a acercar es lo que pasó en el Reino Unido. Bueno, vamos a hablar entonces. No, acá cada quien Flor quería hacer un especial y hablar de la reina. Flor quería hacer un especial de cómo sigue ahora la seguidilla de mando en Reino Unido. Bueno, vamos a ir a Reino Unido para hablar de otro tema, que es la primera medida de la nueva primera ministra que tiene Liz Truss. Es la nueva primera ministra del Reino Unido, reemplazando a Boris Johnson. Primera medida, ella conservadora. Ya en los medios hablan de la paradoja de su primera medida de esta dirigente conservadora, que tiene que ver con intervenir en el mercado energético. Y trajimos los números de qué va a pasar en el Reino Unido a raíz de lo que está ocurriendo con el aumento de la suba de energía a nivel mundial. Va a intervenir, escuchen esto, congelando el precio de la energía por 2 años. Mira. Y esto ¿Congelamiento de tarifas? Por 2 años. Congelamiento de tarifas por 2 años, salvo que ocurra una baja en el precio de la energía. ¿En qué te han convertido, Liz? No, igual es hablando de presidentes y presidentas de acá con buena fortuna o mala fortuna, anuncia esto y al otro día se muere una persona que llevaba 70 años. Sí. Liz está en una. Es como... Digo, Liz está en una. Ahora, ¿por qué congelamiento por 2 años? Y por los fuertes aumentos que viene habiendo del precio de la energía. Esto le va a ahorrar a las familias del Reino Unido 1.000 libras por año. Es un montón. Más de 300.000 pesos si lo pasamos a pesos argentinos. ¿Puedo preguntar? Ahora, sí. Si aumenta el costo de la energía y el gobierno congela la energía, ¿esto se financia con subsidios? Sí. Lo que es va decir, a que el hacer, gobierno británico subsidia el consumo de energía en... Lo que va a subsidiar es el costo, digamos, de generación de energía. No va a subsidiar directo, no es que le va a dar plata a las familias, pero sí... ¿Cómo pasa acá? Lo mismo que se hace acá, así es. Ahora, el famoso tema es, boca de pozo, ¿no? Claro, ¿cuánto le va a costar esto al Reino Unido? Escuchen este módico número de 150.000 millones de libras. Ahora, lo hacen es más o menos no. ¿A dólar? Un poquitito más, ¿no? Sí. No, un poco más. Claro, un poco más. Sí, debe ser como 200.000 millones. Ahora lo calculamos. Claro, ahora, esto sin duda es por una situación económica muy complicada. Digo, una inflación en Europa a niveles récord, el sorteo del pago de 4 meses de luz en televisión. Antes, el gran premio. Claro, en Argentina Susana te regalaba $1 millón de pesos, ahora te regalan en Reino Unido 4 facturas de luz. Sí, y de hecho una Europa que hasta antes de la guerra entre Rusia y Ucrania iba hacia las energías verdes. Ahora la primera ministra dijo esto de prohibir el fracking, que es una forma de aprovechar los hidrocarburos, no va más. Fin de la prohibición del fracking y luz verde al offshore, es decir, esto de explotar hidrocarburos en el mar. Bueno, el medio ambiente, un besito entonces, sí, ¿no? Digo, gracias medio ambiente. Sí, como Alemania, ¿no? Un poco, lo mismo. Claro, y para traer un poco esto a relacionarlo con Argentina, queríamos poner en contexto de, primero esto, ¿no? Del pragmatismo de los gobiernos a nivel mundial para intervenir en esto. Ahora, venimos siguiendo a Massa todos los días, Sergio Massa, el ministro de Economía en Estados Unidos. Vemos ciertos guiños que se le están haciendo al ministro, nos preguntamos por qué. Y en todos los comunicados que te mandan cerca del ministro Massa, se habla de la seguridad energética. Y lo que trajimos es un audio de una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos en Argentina que cuenta por qué Estados Unidos está mirando tan de cerca a Argentina. A ver. Como sabemos, la seguridad energética es seguridad nacional. Ya pasaron 6 meses
después de la invasión brutal de Rusia a Ucrania. El gobierno del presidente Biden ha logrado algo sin precedentes: liberar 1 millón de barriles por día de nuestra reserva estratégica de petróleo. De la misma forma, continuaremos con nuestros esfuerzos en acelerar la diversificación de suministros energéticos lejos de Rusia para proteger al mundo de la utilización del petróleo y el gas como armamento por parte de Moscú. Dentro de este contexto global, como ha dicho el embajador Stanley, nosotros sentimos optimistas por el potencial que tiene Argentina para colaborar con los Estados Unidos en ayudar a alimentar y dar energía al mundo. Caruso, ojo con lo que vas a decir. Muchas cosas. En principio, Caruso arranca a escuchar esto y empieza como... una caracterización del rol de Rusia y de la situación de la guerra, por lo menos para discutir, muy alineada, por supuesto, con los intereses de la OTAN y de los Estados Unidos. Y la preocupación acá que emerge, Flor, y que tiene que ver directamente con el vínculo que han demostrado Claver Carone con el ministro de Economía, Sergio Massa, es, bueno, todas estas cuestiones favorables que están pasando para la Argentina. Y pensando en la tradición histórica de los Estados Unidos, la doctrina Monroe de América para los americanos, bueno, ¿cuáles son las cosas a las que se compromete la Argentina en términos de estos recursos estratégicos? Sí, así es, digamos, los recursos están, Argentina tiene en Vaca Muerta la segunda reserva más importante del mundo de no convencional de gas. Ahora, todos los marcos regulatorios, las leyes están por hacerse, tanto para hidrocarburos como para el offshore, electromovilidad, hidrógeno verde. La regla de juego de cómo explotar todo eso. La regla de juego todavía tienen que hacerse. De hecho, si algún día pudiésemos tener una discusión de fondo, una, lo que realmente debería definirse las elecciones del año que viene es cuál va a ser el modelo de país que va a custodiar estos recursos naturales. Claro. Es esa. Pero nunca la vamos a tener. Si incluimos... Esto que voy a decir, el último que va a quedar de acá hasta diciembre de 2023. Si ahí incluimos por lo menos un análisis de la reforma del 94, te doy ya la mano. Ya está, ¿no? Uy, pero no tenemos república. ¿Sabés que me quedé hablando con Juan Cabandier de eso? Claro, y chusmear lo que hizo Bolivia no estaría nada mal tampoco. Sí, pero Evo ya cuando vino acá lo dijo, en Argentina no se puede hacer lo que hizo Bolivia. Por la reforma del 94. La tragedia de la reforma del 94. Bueno, Flor, esto continuará, porque Vaca Muerta es un proyecto, porque el desarrollo en Argentina todo ese sector también lo es. Veremos quién gana, Caruso, en la publicidad de esas leyes. Me interesa mucho lo que dijo Nico, es recuperar el debate político con ideas y con argumentos, donde todo el mundo está en derecho a pensar distinto, pero que tengamos un debate abierto y que la ciudadanía después vote qué modelo de país quiere, ¿no? Y el debate está instalado, pues el debate es entre dos modelos de país y aunque no se discuta cara a cara, blanqueándolo, está en la base. Sí. Entre dos modelos de país, la discusión está instalada y eso es la grieta. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, seguramente. Pero ahora tenemos dos cosas para contarte. La primera es que mañana SIC Periodismo Textual tiene horario especial. Va a las 22:30 y el tema es cannabis, salud, industria y progreso. Como siempre, preguntas que se hacen desde SIC Periodismo Textual alrededor de lo que ahora se llama el oro verde. Intentar sandar la contradicción entre lo legal y lo productivo, además las inversiones y las ganancias que promete esta planta que se sabe sirve como alimento para la fabricación de productos medicinales, como elementos para la construcción, textiles, plásticos y hasta biocombustibles, teniendo en cuenta además, bueno, lo que tiene que ver con lo que es ilegal en Argentina, que sería el uso recreativo, por decirlo de algún modo. Todo eso mañana 22:30 en SIC. Ahora nos vamos a ir a un corte, pero a continuación ya está en el living de Desiguales Bernarda Llorente, presidenta de TELAM, y Claudio Martínez, director de la televisión pública, porque TELAM y la televisión pública coproducen Los medios de la guerra, un documental que se va a emitir a continuación. Vamos a dar una suerte de contexto, un debate previo para después invitarlos por la televisión pública a ver este documental que se estrena en Los medios de la guerra, 40 años por supuesto de Malvinas y en un día como hoy, además. Ya venimos. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Malvinas es la historia de una guerra fragmentada en el recuerdo. Lo que realmente pasó
y lo que nos contaron. Primero hice las fotos de lejos y después me fui animando a acercarme y en ese momento vi a todo un grupo de marines en el piso. El frío no parece influir demasiado en estos soldados ni tampoco en su estado de ánimo, a todas luces alegre. El rol del periodismo. Baja la idea de a ver si se podía hacer un montaje. Entonces trató de buscar un barco y tratar de buscar humo y un avión que pareciera que hubiera tirado la bomba. Los medios de la guerra. Estreno. Jueves, 22 horas. Televisión Pública. Desde que la vi y pasé mi sueldo a BBVA, me convertí en Laura, la buena onda. Salimos a almorzar entre 20 y hay que pasar una tarjeta. Relax, Laurita. El banco ya te dio 60 lucas de bienvenida. Además, aprovecho los beneficios exclusivos del Shop de Go. Y de Yapa, todos los meses participo por el sorteo de 1 millón de pesos. Sos una genia, Lauri. Qué lindo cuando la ves. Escanea este QR y descubrí todos los beneficios de pasar tu sueldo a BBVA. BBVA, creando oportunidades. Llegó la nueva salsa de tomate deshidratada Knorr. Pones solo lo que necesitas. Agregás agua caliente, mezclás y ya está lista para agregarle salsa a todo. No importa si necesitas solo un poco más o mucha salsa. Y lo que queda, lo guardás para después. Nueva salsa de tomate deshidratada Knorr. Salsa para todo, siempre en tu alacena. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando lees increíble, todo puede pasar. Olé increíble, el efecto Axe. Presentamos Sif Bioactive. Nuestras mejores formulaciones que garantizan limpieza de una forma segura. Para que puedas ensuciar y limpiar una y otra vez todas las superficies de tu hogar. La nueva tecnología Bioactive de Sif combina ingredientes de origen natural, dejando tus superficies sin suciedad, sin residuos y sin olores fuertes. Sif, mucho más que limpio. Cada vez que te pones en movimiento, tu cuerpo se pone a prueba. Por eso, elijo Curflex Plus. Ayuda a mantener en buen estado tus articulaciones gracias al colágeno UC2 y a fortalecer tus músculos para prevenir el desgaste articular. Curflex Plus, seguí haciendo lo que disfrutás. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Estamos al aire. Muy bien, seguimos en Desiguales. Estamos discutiendo, ¿vio? Me encanta. No, está muy bien, está Estamos vivo. organizando un plan, pero estaba un poco reñido con el Código Penal, así que no lo... Este programa está vivo incluso cuando nos vamos al corte. Bueno, ya están Claudio Martínez y Bernarda Llorente. Bienvenida, bienvenidos. Hola. A Desiguales. Encantado. A continuación en la televisión pública, Los Medios de la Guerra, una coproducción de la televisión pública y de Telam. Hoy charlamos temprano, Bernardo, vos decías, si creyeron que habíamos visto todo o si el primer reflejo es, bueno, todo lo que hicieron los medios alrededor de la Guerra de Malvinas ya lo conocemos, viendo el documental de hoy nos vamos a dar cuenta que no. Nos vamos a dar cuenta de que uno tiene imágenes como muy fraccionadas y la memoria de uno está muy fraccionada, con 40 años de distancia, pero sobre todo con elementos nuevos que aparecieron. Pensá que en Argentina se desclasificaron los documentos absolutamente secretos de la guerra, pero eso también pasó con los documentos de Gran Bretaña, ¿no? Los archivos que aparecieron en los últimos 2 años también hablan de cómo ellos manejaron los medios. Pensemos que los ingleses subieron una cierta cantidad de periodistas a sus embarcaciones, por lo tanto también pasaron un filtro inicial y también tenían censura acerca de qué cosas o no podían publicar. Claro. Claro. Ahora, pienso lo decimos un poco recién en el corte, la diferencia con lo que es con una guerra hoy. Pablo me decía, bueno, algún negocio también detrás de una guerra como la de Ucrania y Rusia hay. Sí, pero lo que pienso también es que Malvinas es una isla. Con lo cual, hasta el acceso al territorio era más complicado, ¿no? Había que permitirte ir. Seguro, seguro. Piensen que solo fue la televisión pública, en ese momento ATC y la agencia Telam. Ningún otro medio.
y todo lo que se generaba en las islas, tanto en audiovisual, digamos la televisión, el equipo de la televisión pública que fue, el cronista, camarógrafo y ayudante, y los fotógrafos y periodistas de Telam, todo el material venía a Buenos Aires y pasaba primero por todo un circuito de control militar. O sea, las imágenes... Medios públicos, Sí. encarados, gobernados en ese momento por los militares. Claro. Además, más allá de las restricciones para trabajar que tenían en las islas, porque lo que cuentan, y nosotros también lo vemos en este documental, pero lo vimos en la serie que hicimos acá en la TV Pública, Malvinas y yo, lo que cuentan nuestros compañeros que fueron, era que todo el día, todo el tiempo tenían un militar al lado del camarógrafo, y esto sí, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto contalo así, esto contalo de otro modo. Y además el material llegaba a Buenos Aires, pasaba por distintos filtros, y cuentan los compañeros que editaban las notas para el noticiero en ese momento, el famoso 60 minutos, que estaban sentados en la isla de edición con un militar con ellos todo el tiempo. Ahora, esas personas a las que le decían esto sí, esto no, ¿hablan en este documental? ¿Dan testimonio? Hablan varios fotógrafos que nunca hablaron. Eso es lo que tiene, conseguimos testimonios de gente que pasó mucho tiempo para que hablaran, y que además hablan dentro de una narrativa, porque muchas veces esos fotógrafos o camarógrafos fueron entrevistados, pero individualmente. Acá están dentro de todo un relato, porque lo interesante es que no siempre se cubre la guerra de la misma manera, ni el interés de los medios es el mismo. O sea, la guerra tiene distintas etapas. El desembarco es una donde la Junta Militar lo que quiere es mostrar mucha normalidad. Entonces, por lo tanto, hay que mostrar que el Kelper felices porque finalmente habían llegado los argentinos y que la vida en las islas será muy normal, pensando siempre en la hipótesis que los ingleses no venían. Cuando los ingleses empiezan a venir, empieza también a cambiar este conflicto y la cobertura. Entonces son como distintas coberturas dentro de una misma guerra hasta que llega el final, y esos mismos medios que habían sido exitistas en un momento, que decían vamos ganando, de repente descubren que la guerra tenía problemas y habían improvisaciones y demás. Y esos mismos medios uno lo ve, no está tan desarrollado en el documental, pero dicen, bueno, perdimos la guerra, no perdamos el país, ¿no? Un poco como simbología de lo que estaban defendiendo también en cuanto a Quiero cerrar breve lo del acceso al material que se registraba, tanto de ATC como de Telam. ¿Después había un mercado negro con ese material? Sí. Esto está reflejado en el documental que vamos a ver a continuación. Sí. Hay todo un mercado negro porque la censura lo que te lleva, por un lado, y el control, es a no poder seguir el control del material. Entonces, por un lado, pasaban ese filtro de lo que se podía mostrar y lo que no se podía mostrar, y por otro lado también aparecen negocios privados que lo vamos a ver. Parte de las fotos de Telam, sobre todo las fotos en color, eran reveladas directamente en Editorial Atlántida, con lo cual Atlántida se quedaba con gran parte de esas fotos. Publicaba, si uno ve en ese momento algunas tapas, son imágenes exclusivas, y le devolvían a Telam unas pocas fotos de todas las que sacaban. O sea, debe haber sido como el 5 o 10% del material en un primer momento lo que le devolvían a Telam, y que ahora, a partir después de mucho esfuerzo y más, fuimos recuperando muchas de esas fotos que aparecían en los medios internacionales y en las portadas internacionales. ¿Y cómo las conseguían? En un mercado negro de fotos. Los corresponsales, pensemos una guerra que se desarrolla en Malvinas, y gran parte de los corresponsales, más de 700, están en Buenos Aires. Básicamente en dos hoteles, en el Sheraton y en el Plaza. Esos corresponsales no tenían mucho acceso, bueno, prácticamente ninguno, acceso a este material. Entonces el mercado negro de fotos fue muy importante. Se supone que ese tarifario iba desde $500.000 la foto a más o menos $15.000 un rollo de fotos, y se llegaron a vender algunas visitas a Malvinas hasta $300.000 algunos medios extranjeros. Wow. A mí me gustaría resaltar un par de cosas con relación a esto. El debate que propone el documental es muy actual, porque tiene que ver con el rol de los medios, algo que los periodistas y los que trabajamos en los medios desde hace unos días empezamos a preguntarnos con mucha intensidad. Sin embargo, si lo hubiésemos pensado en aquel momento, y digo aquel momento porque esto empezó hace un año. Nos encontrábamos periódicamente los titulares de medios públicos, y en ese momento estábamos en la previa de las PASO, o sea, hace exactamente un año, que fue a mediados de septiembre del año pasado, y con Bernardo dijimos, bueno, en Malvinas, 40 años, ¿qué hacemos? Y empezamos a trabajar en este documental.
si lo hubiésemos pensado para estrenarlo esta semana, nunca tan necesario para y nunca este día, tan oportuno. además, ¿no? Para este Digo, día. Hoy es el Día Internacional del Periodista. Claro, no, pero digo, hago mención a la muerte de la reina Isabel II, porque Sí. para Gran Bretaña en su momento también tuvo que ver con una política interna, el rol y cómo se usó a Malvinas, ¿no? Por supuesto, muy distinto a lo que pasó en la Argentina, pero digo, Margaret Thatcher también utilizó para su beneficio político y con su relato a la guerra de Malvinas. Bueno, en el documental se ve claro la situación por la que estaba pasando Thatcher. Finalmente fue una guerra donde ambos contrincantes, más allá de lo que estaban defendiendo, lo necesitaban políticamente. Claro. De hecho, Thatcher le permitió sobrevivir. Antes de la guerra era catalogado como el peor gobierno que había tenido Gran Bretaña. Y hoy también toma mucha actualidad, ¿no? Para aquellos que piensan que la situación de el Reino Unido es la misma que en ese momento, la verdad que hoy se enfrenta a una crisis política enorme, tuvieron que cambiar el primer ministro, tiene una crisis de legitimidad también importante. Pensemos que la primer ministra gobierna con 80.000 votos, que son los de su partido conservador, ni siquiera ha sido elegida por el pueblo inglés, y la salida de Europa también es un problema, más la crisis económica que está viviendo. O sea, este es uno de los últimos enclaves coloniales. Hay que pensar, creo, a partir de esta situación, a Malvinas en términos de futuro más que en términos de pasado. Me quedo, Claudio, con lo que decías. Vos decís, bueno, la tecnología cambió muchísimo, hay muchos más medios que antes, aparece Internet, pero sin embargo el dilema que se presenta es el mismo. ¿Cómo informamos? Básicamente eso. ¿Cómo informamos en un contexto de crisis, como es una guerra en dictadura? Hay muchas cosas interesantes para reflexionar y hay cosas que deja este documental muy, muy interesantes también para nuestro trabajo, obviamente para la gente, para discriminar cómo, cuándo, dónde se informa. ¿Te muestra el documental el mapa de medios de ese momento? ¿Lo registra de alguna manera? Lo registra de alguna manera, todos los canales estaban en manos del Estado, de la dictadura, estaban intervenidos, pero el espíritu del documental es mostrar lo que pasó, no señalar. Digamos, pensemos que era un contexto de censura, donde algunos eligieron jugar más o menos su propio juego y sus propios intereses, pero lo que nos parece interesante de la reflexión, que es lo mismo, las fake news ya existían en ese momento como existían antes, y lo importante es que... Le llamábamos mentiras. Claro. ¿No? También manipulación. Sí, claro. ¿No? Pero lo importante, me parece, para reflexionar es cómo salvar el periodismo. Y el dilema, como decía Claudio, es el mismo. Y creo que se salva volviendo a algunas fuentes y volviendo a determinadas conductas que tenemos que tener como periodistas y como medios. Medios públicos y privados, ¿no? En ese momento, ¿no? Sí, claro. A propósito de esta aclaración de no queremos señalar a alguien entendiendo que había periodistas o fotógrafos o camarógrafos que no podían elegir, que tenían que actuar de esa manera. No, nosotros no queremos, digamos, cada uno tiene su conciencia. También es un momento muy especial, cuando uno saca las situaciones de contexto, 40 años. Malvinas tocó también el corazón de los argentinos con una reivindicación absolutamente legítima y soberana. Y Malvinas es una mezcla de heroísmo, es una mezcla de traiciones, es una mezcla de un montón de cosas. También eso en términos periodísticos nos parece mucho más importante la reflexión. Bueno, acá 60 Minutos fue un programa donde se recaudó dinero, etcétera, etcétera. Sí, claro. Pero es más importante quedarnos con los hechos para entenderlos que quedarnos con las personas. Para terminar, les pido, solo déjenme resaltar algo, es un poco un aviso, pero está muy bueno que los medios públicos podamos tener este nivel de sinergia. Les aseguro, ya soy bastante grande, que he visto pocas experiencias en la historia donde los medios públicos actúan siendo empresas distintas. Telam, RTA, Canal Encuentro, estamos todos trabajando juntos como nunca, con Radio Nacional, y eso es muy bueno. Hay una gran sinergia, hay un gran laburo en conjunto. Y se nota en la calidad de producción. Sí. Sí. Estamos cerrando, nosotros nos vamos a reencontrar el domingo en Desiguales. Ya a continuación, Los Medios de la Guerra, esta coproducción entre RTA, Televisión Pública, y Telam. Quiero mandarle un gran saludo a excombatientes, especialmente a la gente del CECIM de La Plata, porque hoy se manifestaron muy críticamente en torno a la manera que se estaba cubriendo en la Argentina la muerte de la reina Isabel. Una narrativa muy novelesca, muy lavada su imagen, y por supuesto se sintieron, y creo yo con razón, se sintieron ofendidos de alguna forma. Nos vamos, se quedan aquí en la televisión pública, por supuesto. Gracias, Bernarda, gracias, Claudio. El domingo a las 9 de la noche nos volvemos a encontrar. Adiós.